identidad y derechos de los pueblos indígenas, y oportunamente pues también haremos los comentarios al respecto, jóvenes, algunos comentarios, algunas observaciones, lo que más o menos hemos ido conociendo del acuerdo sobre la identidad y derechos de los pueblos indígenas en el desarrollo de nuestro curso, en el desarrollo de este curso, jóvenes, y además del conocimiento que se ha tenido a través de los medios de comunicación cuando este acuerdo pues, se suscribió entre el gobierno de la República de Guatemala y la insurgencia con el acompañamiento de Naciones Unidas en la Ciudad de México en 1995. Entonces, este acuerdo pues sale a luz pública en 1955, jóvenes, y acá se abordan, repito, algunos de los que aparecen en nuestro programa Derechos de los Pueblos Indígenas. Entonces, recordemos, vimos el documento Derechos Específicos del Pueblo Maya en razón de cronología de tiempo, que salió de manera temprana a este acuerdo en 1991, en tanto que el acuerdo, pues 4 años después. Y como vamos a ver, igual el convenio 169, que también contiene derechos de los pueblos indígenas, pues en Guatemala se va a ratificar un poquito más tarde, pero no obstante, este acuerdo salió a luz pública a nivel internacional en 1989. Entonces, el acuerdo, jóvenes, mientras vamos a empezar, por favor, igual si hay preguntas, las pueden formular. Jóvenes, por favor, si hubieran preguntas, en tanto admitimos a otros compañeros. Y por favor, les recomiendo siempre la parte considerativa. Vamos a ir ya a la parte sustantiva del acuerdo. Recuerden las motivaciones que va a generar precisamente el surgimiento de este acuerdo en el marco todavía del conflicto armado que se gestó, que se dio en nuestro país, jóvenes, y gran parte, como se hace reconocimiento en estos acuerdos de paz, no únicamente en este, sino que en los demás acuerdos de paz que se suscribieron, entre ellos el acuerdo de paz sobre situación agraria, que también es importante, y los demás acuerdos sobre el fortalecimiento de la sociedad civil, igual, jóvenes. En estos acuerdos se hace un reconocimiento expreso, pues la violencia que ha sufrido a lo largo de varios años el pueblo, específicamente acá se habla del pueblo maya, de la población indígena en Guatemala, y que a lo largo de la colonia, y sin embargo, cuando Guatemala ya entra a la vida independiente, pues aún hay desconocimiento solo me permite, hay desconocimiento todavía jurídicamente, desde el punto de vista del derecho, de los derechos de las poblaciones indígenas. Simple y sencillamente se habla de la población indígena como una masa inerme, una masa amorfa, un conjunto de personas, sin tomar en consideración la especificidad, como va a suceder en estos documentos públicos y específicamente en este acuerdo. Así entramos a ver, les decía, jóvenes, por favor, les recomiendo la lectura de la parte considerativa. Acá tiene intervención incluso la Organización de los Estados Americanos que se ha interesado, la OEA. Haremos mención en la próxima clase de un instrumento que oportunamente emitiera la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos únicamente en cuanto a los pueblos indígenas de América, en tanto que Organización de Naciones Unidas pues va para todo el mundo. Les decía el otro día, ¿dónde existen pueblos indígenas? Para recordar, jóvenes, les decía, por favor, las partes de que se compone este acuerdo. Creo que los puntos importantes, identidad de los pueblos indígenas,
vuelvo a ver acá un poquito más despacio, el otro día fue un poco rápido. Luego, la lucha contra la discriminación. También aparece acá, jóvenes, en este acuerdo, derechos de la mujer indígena. Hay un especial énfasis sobre los derechos de la mujer indígena, a quien se considera de manera triple la desventaja en que se encuentra la mujer indígena por el hecho de ser mujer, uno, por el hecho de ser mujer indígena y por el hecho también de estar en una situación o particular, como dice acá, en una situación social particular de pobreza y explotación. Entonces, eso se hace ver en este acuerdo. Luego hace referencia a los instrumentos internacionales de los que hemos hablado. Solo me permiten, por favor, porque alguien solicita admisión. Ahí estamos, jóvenes. Entonces, tenemos acá, luego, el punto 3, el 2 era discriminación, lucha contra la discriminación. Punto 3, derechos culturales. Y en derechos culturales, aquí hay está un poquito amplio, jóvenes, se abordan distintos temas en esto de los derechos culturales, entre los que encontramos uno, el idioma. Ya más o menos hablamos del idioma, ya no vamos a hablar mucho acá sobre el idioma, pues hablamos en relación a las propuestas que vimos en el documento anterior. Algo nuevo, novedoso que aparece en este acuerdo, jóvenes, son los nombres, apellidos y toponimias. Veremos a qué se refieren nombres, a qué se refieren pues nombres y apellidos y las toponimias. También algo novedoso en este acuerdo, de manera expresa aparece el tema de la espiritualidad en el programa de nuestro curso, en el módulo 5, pues también hace referencia al derecho a la espiritualidad de los pueblos indígenas, pues aquí aparece de manera expresa. Le vamos a poner un poco de atención acá. No nos da tiempo para entrar un poquito a profundidad sobre el tema. Luego, de templos, centros ceremoniales y lugares sagrados, también hace algo novedoso acá. De igual manera, el uso del traje. Vamos a ver en qué consiste. Hablamos en el otro documento, hacía mención breve sobre ciencia y tecnología. En este acuerdo también hace referencia a ciencia y tecnología. La reforma educativa es un poquito amplio en cuanto a lo que se pretende con la reforma de la educación, especialmente a nivel primario, secundario, jóvenes. Y pues encontramos entonces acá todo lo relacionado con reforma educativa. Repito, ya hablamos también brevemente. Asimismo, vamos a ver los medios de comunicación masiva. También se hizo mención en el otro documento, solo que acá se explaya un poquito, se amplía un poquito más lo referente a medios de comunicación masiva. Por favor, vamos a. Luego, luego encontramos acá también lo relacionado ya a derechos civiles, políticos, sociales y económicos. Aquí vamos a leer algo, jóvenes, porque vamos a ver, a diferencia del documento más, se hacía mención a derechos civiles y militares, en tanto que aquí es un poquito más amplio. Por ejemplo, hace referencia en el punto A al marco constitucional en el tema de derechos civiles, políticos, sociales y económicos. De igual manera, de manera expresa en este acuerdo, se mencionan a las comunidades y autoridades indígenas locales, la regionalización. En el documento, recordarán, dentro de las demandas territoriales del documento anterior, hacía referencia a la probabilidad o la posibilidad de reestructuración de la división política administrativa del Estado, en tanto que acá expresamente se habla de regionalización. Pero vamos a ver en qué consiste. Luego,
Inciso C, inciso D, participación a todos los niveles. Veremos a qué se refiere. También creo que es algo novedoso en este documento. En el inciso E aparece precisamente el derecho consuetudinario, que ya hicimos mención y veremos muy brevemente acá en el acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas, cómo se concibe el derecho consuetudinario. Es un poquito largo, hay varios puntos, 1, 2, 3, 4, y aquí tenemos 5, 6, pues vamos a ver que también de manera breve, jóvenes, sobre el sistema jurídico, perdón, el derecho consuetudinario en el punto 5 ya nos hace mención para asegurar el acceso de los indígenas a los recursos del sistema jurídico nacional. Vamos a ver entonces. Y luego algo importante, aunque no es de realmente acá no se le ha puesto la importancia necesaria, pero es importante desde la perspectiva de los pueblos indígenas jóvenes. En el inciso F se hace mención de los derechos relativos a la tierra de los pueblos indígenas. Y también se aborda en varios puntos, 1, 2, 3, 4, 5, tenemos acá 5, luego al final de este punto, jóvenes, incluso hay un tema realmente que deja un poquito, si queremos, de duda, de llamamiento a pensar en qué es la restitución de tierras comunales. ¿En qué consiste? Les decía la clase anterior. ¿A qué se refiere acá la restitución de tierras comunales y compensación de derechos? Vamos a ver también de manera breve, jóvenes, por favor. Y finalmente, pues aparecen las comisiones paritarias. De esto ya no vamos a hablar porque en cuanto a las comisiones paritarias, ya el punto romano 5 del Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas hace referencia precisamente a la parte operativa, cómo se iba a operar, cómo se va a realizar, cómo se va a ejecutar, a llevar a el acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas, la conformación de comisiones en los distintos ejes temáticos que aparecen precisamente en este acuerdo, y por otro lado, los recursos, de dónde vienen esos recursos, de dónde se generan esos recursos, cuáles son las fuentes. Aquí hablamos de los recursos propiamente, jóvenes, del dinero. ¿Cuál es la fuente del dinero para poder implementar precisamente los ejes temáticos o los temas que aparecen en este acuerdo? Una gran parte de la responsabilidad de dotación de recursos para la implementación de este acuerdo pues viene del Estado, pero también había perspectiva de que pudiera venir de la comunidad internacional. Y finalmente pues nos indican la participación precisamente acá tenemos el gobierno de la República, repito, jóvenes, salió a luz pública y se suscribió en México el 31 de marzo de 1995, el gobierno de la República, está la Comisión Político-Diplomática precisamente de la insurgencia, y aparece como acompañante, testigo de honor, las Naciones Unidas y los representantes de Naciones Unidas. Entonces, entramos a ver, pues, hacer, repito, algunos comentarios, además de la lectura. Por favor, incluso si tienen aportación, bienvenidos a aportación, jóvenes. Acá, pues, estamos abiertos, como es de conocimiento, a cualquier criterio. Yo creo que aquí no es de imponer criterios, jóvenes, sino que sencillamente es de ver con mucha, que elegir desde un punto de vista crítico estos documentos. Así tenemos entonces, en primer lugar, la identidad de los pueblos indígenas. El acuerdo señala, jóvenes, que el reconocimiento de la identidad de los pueblos indígenas es fundamental
para la construcción de la unidad nacional basada en el respeto y ejercicio de los derechos políticos, culturales, económicos, espirituales de todos los guatemaltecos. En el punto 2 hace referencia a qué es lo que se va a entender por identidad. Encontramos entonces en el punto 2, jóvenes, la identidad de los pueblos es un conjunto de elementos que los definen y a su vez los hacen reconocerse como tal. Tratándose de la identidad maya, que ha demostrado una capacidad de resistencia secular a la asimilación, son elementos fundamentales. Encontramos entonces acá 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Por favor, le vamos a poner atención porque aquí vamos a hacer una división desde nuestra perspectiva y les voy a compartir pues este criterio, jóvenes, esta visión en relación a la identidad. En primer lugar aparece la descendencia directa de los antiguos mayas. En segundo lugar, otra parte de la identidad, otro elemento de la identidad, jóvenes, los idiomas que provienen de una raíz maya común, o lo que los lingüistas llaman el protomaya, el maya, el idioma maya antiguo, que se fue de este idioma maya antiguo, el protomaya, se fueron desprendiendo los otros idiomas mayas que se hablan precisamente, solo disculpen, en nuestro país. Por favor, vamos a admitir. Entonces, así tenemos idiomas que provienen de una raíz común. 3, una cosmovisión que se basa en la relación armónica de todos los elementos del universo, en el que el ser humano es solo un elemento más, la tierra es la madre que da la vida y el maíz es un signo sagrado, eje de su cultura. Esta cosmovisión se ha transmitido de generación en generación a través de la producción material y escrita, por medio de la tradición oral, en la que la mujer ha jugado un papel determinante. 4, una cultura común basada en los principios y estructura del pensamiento maya, una filosofía, un legado de conocimientos científicos y tecnológicos, una concepción artística y estética propia, una memoria histórica colectiva propia, una organización comunitaria fundamentada en la solidaridad y el respeto a sus semejantes, y una concepción de la autoridad basada en valores éticos y morales. Y finalmente, 5, la autoidentificación. Entonces, quisiera ver acá 2 elementos importantes, jóvenes, de la identidad. Por favor, 2 elementos de la identidad. Cuando nos habla que es un conjunto de elementos que identifica, pero digamos, 2 elementos importantes. El elemento 1, 2, 3 y 4 considero que es un elemento objetivo, porque ahí está en la realidad, se puede apreciar, está fuera de la conciencia del individuo. En consecuencia, forma parte de la realidad, por eso considero que se puede tomar como un elemento objetivo. Ahí está en la realidad la descendencia directa de los mayas antiguos, los idiomas que se hablan, la cosmovisión igual, jóvenes, una cultura basada como indica acá. Entonces, ese es el elemento objetivo. Y el elemento subjetivo, recuerden que se refiere a la persona, en la parte subjetiva de la persona. La parte intrínseca de la persona, joven, es la parte subjetiva. Considero que el punto 5, que forma parte de la identidad de los pueblos indígenas, según el acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas, está la autoidentificación. Es decir, aun cuando
Alguien, por decir jóvenes, una persona es descendiente directo de los antiguos mayas, habla un idioma maya y luego practica la cosmovisión maya y también tiene una cultura común en este campo con los principios de lectura, pero no se identifica con esos elementos de la identidad del pueblo maya o del pueblo indígena. Realmente no se le puede obligar, obviamente, jóvenes, simple y sencillamente dice, pues que no pertenece y que no forma parte de esa cultura, de ese pueblo, de ese grupo, de esa comunidad. Aun cuando se tengan, repito, los elementos objetivos de esa identidad. Pero viene la persona, además de tener los elementos objetivos, jóvenes, y se autoidentifica, reclama para sí y practica precisamente estos elementos. Valga decir, estamos hablando de la autoidentificación. Es decir, que es un acto, si quisiéramos ver desde el punto de vista jurídico, igual jóvenes, podría ser como un derecho subjetivo. Aquí está el derecho objetivo, por decir así. Y acá está el derecho subjetivo, la facultad que se desprende precisamente de este derecho objetivo, de estos elementos objetivos, jóvenes, si se quiere ejercer bien y si no, igual. Entonces, la autoidentificación es también importante como elemento subjetivo de la identidad, así como los derechos, los elementos objetivos, jóvenes. Y por favor, vamos a ver esto en el convenio 169. Resulta también importante, jóvenes, además de los elementos objetivos de la identidad, también el elemento subjetivo que es la autoidentificación, porque el convenio 169 veremos oportunamente como norma, como norma legal, como ley internacional y también ya de Guatemala, pues ahí está el convenio. Pero si alguien, aun cuando sea indígena, sea maya, no le interesa ni se acoge al convenio 169, pues no hay autoidentificación, pero ahí está la ley. Entonces, a la identidad de los pueblos, repito, está precisamente esta parte, jóvenes. Ahora, muy brevemente, la descendencia directa de los antiguos mayas no es una simple afirmación, jóvenes, de decir, precisamente en el desarrollo de nuestra clase, de nuestro curso, fuimos viendo, y solo para retomar acá un poco de lo que ya vimos en la parte, precisamente cuando aparece el Instituto Indigenista Interamericano y aparecen los institutos indigenistas nacionales, jóvenes, más la aportación de los antropólogos que impulsaban la idea, recordarán ustedes la idea, la teoría de la asimilación, pues en las comunidades, específicamente en Guatemala, gracias al trabajo especialmente de campo y también de gabinete, pero especialmente de campo, del Instituto Indigenista Nacional, fueron a recoger, a recabar muchos elementos que precisamente tenían relación con fueron a recoger, a recabar, a investigar elementos en las comunidades mayas de nuestro país que tenían estrecha relación con los antiguos mayas. Y cuando se habla aquí de los antiguos mayas, jóvenes, estamos hablando antes de 1500, en el caso de Guatemala, en 1524, con la llegada precisamente de Europa a nuestro continente. Entonces, hay muchos elementos, entre otros, por ejemplo, los idiomas. Los idiomas que vienen también desde más de 1000 años, los idiomas mayas y el protomaya que les decía, y luego una cosmovisión. La cosmovisión acá es la visión de la vida, jóvenes, en la vida espiritual y obviamente también la vida material, ya que la vida material va a proporcionarle a las personas tener una visión precisamente, a generar pensamiento, a generar ideas, a generar
concepciones. Pues de igual manera aparece precisamente en las comunidades, recaban en las comunidades, recogen las comunidades, los investigadores del Instituto Indigenista Nacional, muchos elementos. Les hablaba en su oportunidad, por ejemplo, con el acompañamiento de un investigador austriaco, europeo, jóvenes, van a recabar información en la comunidad chortí, porque normalmente se pensaba de que los indígenas estaban situados en el occidente de la República, en las tierras altas, y se tenía poca idea acerca de la existencia de los chortí en el oriente del país, especialmente en Chiquimula, parte de Zacapa, gran parte de Honduras, donde se asentó precisamente la comunidad maya de Chortín. Entonces ahí se dieron cuenta de que muchas de las prácticas, rituales de los Chortín, pues como que si se desprendían del Popol Vuh, sin saber leer y escribir. Apenas hablaban el idioma español, pero entonces hicieron esta averiguación, recogieron documentos, plasmaron estas ideas, esta información en documentos valiosos en una revista del Instituto Indigenista Nacional, que se conoció, ya no se produce, la revista indígena. Entonces, jóvenes, ahí hemos tenido realmente elementos bien importantes acerca precisamente de la cosmovisión. Quisiera agregarles acá, por favor, cuando el acuerdo igual habla de la cosmovisión. Uno de los pilares fundamentales en el marco de la cosmovisión, jóvenes, es precisamente el calendario maya, por ejemplo, jóvenes, el calendario maya, pues de esa misma averiguación, además del estudio, obviamente, que van a hacer los científicos, los cientistas sociales, el caso de los antropólogos, voy a quitar un ratito la cámara, jóvenes, perdón. El caso de los cientistas sociales, jóvenes, pues empiezan que en las comunidades mayas se practica dos calendarios bien importantes. En las comunidades mayas, hablamos aquí incluso, adelante, es decir, en las 22 comunidades mayas, jóvenes, tenemos entonces el calendario maya agrícola, que algunos también le conocen como el calendario solar, que está compuesto de 300, prácticamente 65 días, solo que se divide en 360 días y luego 5 días que se conocen como 5 días sin nombre. Entonces, pero se complementa. ¿Y por qué los 5 días sin nombre, jóvenes? Porque resulta que en la práctica, acá, en la práctica, jóvenes, dentro del calendario maya, los 365 días, especialmente el calendario solar, tiene estrecha relación con el movimiento del sol, con los equinoccios y los solsticios. Por ejemplo, por decir así, jóvenes, en nuestras propias palabras, espero explicarlo así, jóvenes. Por ejemplo, el movimiento del sol va precisamente del sur al norte. Y ahí vamos a tener precisamente el equinoccio de primavera, luego viene el de invierno, el solsticio de invierno, y nuevamente, por decir así, jóvenes, por favor, regresa el sol al sur. Entonces, ya vamos a tener precisamente este tipo de movimiento, y de ahí entonces que en el idioma maya, en los distintos idiomas mayas que hoy se hablan en la República de Guatemala, se conozca este calendario, calendario solar o calendario agrícola, se le conozca como Jab. Y la palabra Jab en los idiomas mayas significa hamaca. Y precisamente es el movimiento pendular del sol
Por ejemplo, ahora que ya llegamos a mayo, estamos próximos a llegar a junio, pues empieza el verano en la parte norte del hemisferio, en los Estados Unidos. Y en la parte sur vamos a encontrar que llega el invierno. Y una vez viene nuevamente ese movimiento pendular del sol, luego se va al sur, allá vamos a tener calor, el verano en el sur, y en el hemisferio norte el frío. Entonces este movimiento fue estudiado por la cultura maya, incluso en Chichén Itzá, parte de Tikal, jóvenes en el territorio hoy de Guatemala, pero el asiento de la civilización maya pues comprendió Guatemala, parte de Honduras, una parte de El Salvador, una buena parte del sur de México. Pues ahí existen vestigios, existen todavía monumentos que estudiaron, donde se estudia precisamente el movimiento del sol, y así fue formulado el calendario maya. Incluso según los estudiosos jóvenes, este calendario se formuló en el año 3114 antes de Cristo. Y especialmente tenía relación con la producción agrícola. Recordemos, los mayas eran agrícolas, y como señala el acuerdo, jóvenes, casi giró su cultura alrededor de la producción del maíz. Lo mismo va a suceder, por ejemplo, con la civilización china, gira su cultura alrededor de la producción del arroz. Europa va a girar su producción alrededor del trigo, y así distintos pueblos jóvenes. Entonces tenemos acá, en el caso de los mayas, alrededor, repito, del maíz. Entonces ahí encontramos precisamente el calendario HAM. Algunos hoy ya le llaman Guayé, pero les decía, jóvenes, entonces los 360 días era especialmente para la actividad agrícola, pero y los 5 días sin nombre era para completar el ciclo de los 365 días del calendario solar o del calendario agrícola. Entonces, en esos 5 días, los mayas hacían peregrinación durante 5 días en agradecimiento, porque está por concluir precisamente un año más, y darle la bienvenida al nuevo año durante 5 días, ceremonias, incluso práctica de ayuno durante esos 5 días, y recibir el año nuevo maya. Por un lado, entonces, el calendario agrícola o el calendario solar. Sin embargo, también produjeron el calendario lunar, el calendario denominado Tzolk'in, ya no el Guayet, o le decía el Hab, el movimiento pendular, sino que ahora está relacionado precisamente, jóvenes, con la luna, el calendario lunar, y está estrechamente relacionado con la vida del ser humano y los 9 meses que, en que se gesta el ser humano en el vientre materno. Y encontramos entonces que este calendario lunar, jóvenes, se compone de 20 días. Y los estudiosos, los antropólogos, los cientistas sociales, jóvenes, entre ellos antropólogos, historiadores, sociólogos, más cientistas sociales jóvenes, pues empezaron a denominar a esos días como nahuales. Cada día, los 20 días, por ejemplo, va a ser muy importante para la vida del ser humano, por ejemplo, el día que va a nacer en el ciclo del sol de los 20 días. Entonces aquí, de igual manera, se habla del surgimiento de este calendario, tanto agrícola
como el calendario lunar, el Soljín, más o menos en el año 3114 antes de Cristo. E incluso hay otro calendario, jóvenes, pues ahí es un poquito más complejo, el calendario de la cuenta larga. Razón por la cual en el año 2012, jóvenes, se pensó que era, ahí llegaba el ciclo, concluía el ciclo de la cuenta larga en el 2012 y se pensaba que iba a haber cosas extraordinarias, más desde algunos desde el punto de vista de cataclismos, pero sin embargo no, son ciclos que se cierran, se abren nuevos para continuar la vida. Bien, entonces a eso pues se va a referir la cosmovisión maya y estrechamente relacionada con el tema, veremos en uno de estos puntos, el derecho a la espiritualidad. El derecho a la espiritualidad entonces conlleva no solamente la vida diaria, la vida agrícola, la reproducción de la especie, sino también, jóvenes, va a implicar, repito, generación de ideas, generación de concepciones, de pensamiento, retroalimentación de esos pensamientos cuando se habla de la cosmovisión maya. Es decir, la visión del universo, la visión de la tierra y obviamente la visión de sí mismo. Luego, en esto de la cultura, pues más sale como elemento objetivo. Ahí está, fuera de la conciencia del individuo. De igual manera, esta cultura que nos habla, jóvenes, en cuanto a la concepción artística, estética, conocimientos científicos, tecnológicos, luego la organización comunitaria fundamentada en la solidaridad y el respeto, de igual es algo externo, es algo objetivo, pero la autoidentificación, repito, y termino cajones, por favor, en relación al tema este. Entonces, la autoidentificación, pues va a resultar muy importante, aun cuando se sea maya, aun cuando se sea indígena, pero si no se quiere identificar como indígena, pues no se le puede obligar. Sin embargo, resulta importante para la persona que se autoidentifica, que se identifica con su cultura, se identifica, como se dice, un poco comúnmente, jóvenes, con su gente, con su comunidad, con su grupo, pues es un elemento importante, porque probablemente en esa medida de autoidentificación, pues también contribuya al desarrollo de la propia cultura. Entonces, por favor, recuerden, acá en el tema de la identidad encontramos dos elementos, el elemento objetivo del 1 al 4 y el elemento subjetivo, la autoidentificación. Luego habla sobre la pluralidad de las expresiones socioculturales del pueblo maya. ¿Y cuáles son? Entonces encontramos, voy a hacer mención acá, jóvenes, de cuáles son. Achí, cuya sede es la comunidad lingüística es por Rabinal, Baja Verapaz, los acatecos por Huehuetenango, los aguacatecos por Huehuetenango, el departamento de Guatemala, Chortí, el departamento de Chiquimula, algunos municipios del departamento de Zacapa. En el caso de Guatemala, repito, hay una parte importante en Honduras, donde están precisamente las ruinas de Honduras, jóvenes, Chuj, Huehuetenango, Itzá, el departamento de Petén, Ixil, departamento del Quiché, Jacalteco, departamento de Huehuetenango, Canjobal, departamento de Huehuetenango, Cachiquel, pues el departamento de Chimaltenango, parte también del departamento de Sololá, parte del departamento de Mazatenango, Cachiquel, Quiché, el departamento de Quetzaltenango, departamento de Totonicapán,
una parte del departamento de San Marcos, Retauleu, el quiché, el ámbito donde se habla precisamente el idioma quiché, Sololá igual, es el caso de Nahualá para arriba, la comunidad MAM, el idioma MAM, el MAM se habla también en la parte de Quetzaltenango, San Marcos, una parte de Huehuetenango. El Mopán es un idioma, una lengua que se habla en el departamento del Petén, en la parte sur del Petén, la comunidad Mopán, en San Luis Petén. Pocomán, acá en el departamento de Escuintla, especialmente en el municipio, así de manera muy específica, el municipio de Escuintla que tenemos acá cerca, jóvenes, Escuintla, pero también el Pocomán se habla en Misco, perdón, acá Pocomán Palín, Escuintla, una parte de Guatemala, Misco, Pocomán, una parte de Jalapa, también el Pocomán llega hasta San Luis, Jilotepeque, Jalapa, el Pocomchín, el departamento de Alta Verapaz, especialmente los municipios de San Cristóbal Verapaz, Tactic, Santa Cruz, y una parte del Quiché, luego el Quechí se habla precisamente en Alta Verapaz, en el Petén, en Izabal, una parte del Quiché, en la zona, la famosa zona reina del Quiché. El Zacapulteco se habla precisamente en el municipio de Zacapula del Quiché. El Zipacapense se habla en el municipio de Zipacapa de Huehuetenango. El Tectiteco, el Tectiteco se habla en el municipio de San Marcos, en Tectitán. Y luego el Tsutujil en el municipio de Sololá, alrededor del lago de Atitlán. El Uspanteco en el municipio de Uspantán y también además de parte de San Cristóbal Verapaz y el Uspanteco. Aquí falta, porque posteriormente un reconocimiento de otro idioma que no aparece precisamente en este acuerdo, jóvenes, como veremos en la Ley de Idiomas Nacionales. Acá va a aparecer precisamente, si me permiten, por favor, posteriormente hubo un reconocimiento a través del Congreso de la República. Si me permiten, jóvenes, por favor, de otro idioma que no se había reconocido y no se reconoció precisamente acá en el acuerdo sobre identidad y derecho de los pueblos indígenas, y que también está ubicado en el departamento de Huehuetenango. Luego los menciono, por favor, jóvenes, por favor. Pero tenemos entonces 22 comunidades lingüísticas. Entonces, de eso habla precisamente este acuerdo. Hasta ahí, jóvenes. Ya aquí en el punto 4 se refiere al compromiso del gobierno en relación a la implementación de este punto sobre la identidad del pueblo maya. El compromiso que adquiere el gobierno se compromete a promover ante el Congreso de la República una reforma de la Constitución política, pues para precisamente que se hablaba de la pluriculturalidad, multilingüismo en nuestro país, jóvenes. Entonces, precisamente, pues el compromiso que adquiere el gobierno. Bien, jóvenes, en relación a la otra comunidad y que no aparece precisamente acá en el acuerdo sobre la identidad y derechos de los pueblos indígenas, es la comunidad chalchiteca. Por favor, la comunidad chalchiteca, para completar las 22 comunidades lingüísticas mayas, y la comunidad chalchiteca ocupa también el municipio de Ahuacatán, Huehuetenango. 2, lucha contra la discriminación. Pues de esto ya hemos hablado, yo creo que un poquito amplio, jóvenes, y al final encontramos que
sí se hace realidad una parte de este acuerdo al cristalizarse, al materializarse la reforma del Código Penal y la regulación del delito de discriminación. De esto pues ya hablamos en su oportunidad. En relación a los derechos de la mujer indígena, es algo novedoso en este acuerdo, no aparece en el documento anterior que veíamos, pero de manera expresa señala, jóvenes, se reconoce la particular vulnerabilidad e indefensión de la mujer indígena frente a la doble discriminación. Eso no me permite, jóvenes. Yo creo que sí estamos bien. Estamos bien, jóvenes. Frente a la doble discriminación como mujer y como indígena. Y luego se agrega como agravante, con el agravante de una situación social de particular pobreza y explotación. Entonces acá se señala cuáles son las medidas a que se compromete el gobierno de la República. Y acá, jóvenes, se habla de la creación de una defensoría de la mujer indígena. Y efectivamente hoy pues tenemos a la Defensoría de la Mujer Indígena, ampliamente conocida como DEMI, en Guatemala. Funciona ya como parte, es una entidad estatal, precisamente creo que adscrita a la presidencia de la República. El presidente nombra a la defensora, tiene una organización particular. La Defensoría de la Mujer Indígena está trabajando con las mujeres indígenas, asesorándolas, especialmente capacitándolas, igual jóvenes, en la defensa de sus derechos, pero también capacitándolos en materia productiva. Entonces, en relación a la mujer. ¿Cuáles son los fundamentos? Pues van a ser los instrumentos internacionales sobre la discriminación, etcétera. Luego, los derechos culturales. Los derechos culturales, decía, este es realmente un poquito amplio, el abanico es un poquito amplio, jóvenes. Cuando se hace referencia a los derechos culturales, solo quisiera ver la primera parte, dice, la cultura maya constituye el sustento original de la cultura guatemalteca y junto con las demás culturas indígenas constituye un factor activo y dinámico en el desarrollo y progreso de la sociedad guatemalteca. Aparece entonces el idioma. Ya no vamos a hablar del idioma, jóvenes, como derecho. Aparece plasmado acá, hemos hecho referencia, creo que en el documento que vimos igual, pues hace una demanda en cuanto al reconocimiento de los idiomas y luego la creación de una institución, pues aparece la Academia de Lenguas Mayas, les decía, incluso, no, perdón, ya había aparecido porque la Academia de Lenguas Mayas surgió en 1990, en tanto que este documento surge, el primer documento leído, analizado, en 1991. Lo único que se solicitaba era, pues, aportar económicamente a la vida de la academia para cumplir con su función como rectora de los idiomas mayas. Y aquí mismo se habla promover la oficialización, nuevamente, jóvenes, en el acuerdo sobre identidad, la oficialización de los idiomas indígenas. Para ello se creó una comisión. Efectivamente se creó una comisión, pero al final, le decía, jóvenes, no fue oficialización de los idiomas indígenas, sino que se emitió en el año 2003 la ley de idiomas nacionales, pero no de oficialización, sino que se quedaron en esta categoría jurídica de idiomas nacionales. Algo nuevo, igual en el acuerdo, hace referencia a nombres y apellidos y toponimias. El gobierno reafirma el pleno derecho al registro de nombres y apellidos y toponimias indígenas. Ahora, la palabra toponimias, jóvenes, se refiere precisamente a nombres de lugares, fundamentalmente al nombre de lugares, que en algunos casos, especialmente algunos alcaldes, han cambiado el nombre de los lugares que para ellos son lugares simbólicos, pero que en la escritura del idioma español realmente se desnaturalizaba, había una desnaturalización del alcance
del nombre del lugar. Entonces ahí es donde se habla de las toponimias. Si el caso fuera, muy bien, pues que se le ponga el nombre en el idioma maya correspondiente para que se pudiera entender mejor cuál es el nombre de ese lugar en el idioma maya. A eso se refiere de las toponimias indígenas. Ahora, en cuanto al derecho al registro de nombres y apellidos, este es el caso, jóvenes. Por ejemplo, hoy día es una realidad. Igual, creo que inicialmente en la implementación de este acuerdo hubo una comisión y que tuvo pláticas con el Registro Nacional de las Personas, el RENAP, acerca de la posibilidad de que los nombres, si así quisieran los indígenas, pero especialmente, jóvenes, apellidos, los apellidos de los indígenas se pudieran escribir tal como es el idioma respectivo, ya que la mayoría de los apellidos de los mayas, de los indígenas en Guatemala, ya de manera general, pues están castellanizados y su escritura está castellanizado, o bien, pues, entonces, esa es la idea fundamental en cuanto a este derecho que se recoge en este acuerdo, la posibilidad de que se pudieran registrar esos apellidos, pues conforme al contexto de la cultura quechí, por ejemplo, quiché, por ejemplo, jóvenes, el apellido indígena, obviamente. Ahora el apellido, pues, castellanizado, pues, definitivamente, jóvenes, como se escribe el apellido castellano. Ahí sí no hay para dónde. Acá se está hablando de los lugares donde todavía se conservaban y se conservan apellidos indígenas o mayas propiamente, pues a eso se refiere este derecho y la posibilidad de que el registro civil del Registro Nacional de las Personas pudiera implementar precisamente esa escritura de los idiomas mayas. Hasta aquí, pues, no, fueron pláticas, no han habido resultados. Luego, el tema de la espiritualidad, les decía, relacionado con la cosmovisión, esto también de manera expresa aparece en este documento, jóvenes, en este acuerdo, el tema de la espiritualidad, y señala, se reconoce la importancia y la especificidad de la espiritualidad maya como componente esencial de su cosmovisión y de la transmisión de sus valores, así como la de los demás pueblos. Entonces el gobierno asume un compromiso, a seguir acá, se compromete, aquí está el compromiso del gobierno para que el derecho a practicar esa espiritualidad, ya sea en forma pública o en forma privada, por medio de la enseñanza, el culto y la observancia, pues se compromete el gobierno a que se respete precisamente esa práctica, ya sea en forma privada. Ahorita, jóvenes, disculpen, por favor. Alguien solicita. Entonces, encontramos precisamente acá en relación al tema de la espiritualidad, este compromiso que asume el gobierno para que en términos de igualdad, aquí ha habido una discusión, jóvenes, a nivel nacional cuando surge este acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas, pues, por ejemplo, está estrechamente relacionado con lo que aparece regulado en el artículo 58 de la Constitución Política de la República referente a la identidad cultural. Se reconoce el derecho de las personas y de las comunidades a su identidad cultural de acuerdo a sus valores, su lengua y sus costumbres. Sí, en el marco precisamente de lo regulado en el artículo 58 de la Constitución Política de la República, pues se pudiera hablar precisamente también de ese derecho que tienen los pueblos indígenas de practicar su espiritualidad de manera pública y de manera privada, sin que se les señale, pues, de que están violando la ley. De igual manera, hubo una discusión en la mesa que se conformó una comisión de espiritualidad de los acuerdos de paz para la implementación precisamente de este acuerdo y específicamente en este punto, hasta dónde está el alcance del artículo 36 de la Constitución Política de la República acerca
de la libertad de religión. Al prescribir la Constitución, el ejercicio de todas las religiones es libre. Toda persona tiene derecho a practicar su religión o creencia, tanto en público como en privado, por medio de la enseñanza, el culto y la observancia, sin más límites que el orden público y el respeto debido a la dignidad de la jerarquía y a los fieles de otros credos. Entonces, a nivel de la Comisión de Espiritualidad, de los acuerdos de paz, se trató de entender y especialmente, jóvenes, buscar hasta dónde llegan los límites o hasta dónde realmente abarca el artículo 36 de la Constitución de la República acerca de libertad de religión. Porque efectivamente se habla de religión en la Constitución, pero también se habla de creencia. Y se ha tenido la idea de que únicamente las religiones son, en el caso de Guatemala, las religiones católicas, las religiones evangélicas y las religiones ampliamente conocidas, pero no se ha tomado, por ejemplo, como el caso de la práctica espiritual de los indígenas como religión. Sin embargo, la discusión giró alrededor del concepto creencia. Porque al final vamos a ver entonces, para evitar que los guías espirituales se les considerara pues como practicantes de aspectos espirituales, fuera precisamente de la religión o la creencia que pudieran perturbar el orden social en nuestro país. Sin embargo, repito, se ha estado trabajando en este campo y les decía en la clase anterior, jóvenes, esta comisión de espiritualidad de los acuerdos de paz fue a identificar alrededor, en todo el territorio nacional, alrededor de 2,000 lugares que a juicio de la comisión y de los guías espirituales que participaban en esta comisión, existen alrededor de 2,000 lugares sagrados, de 2,000 lugares donde se hace esta práctica espiritual de las comunidades mayas, de las comunidades indígenas en general. Entonces, sin embargo, el gobierno de la República asume un compromiso al señalar el acuerdo 3, el gobierno proveerá ante el Congreso de la República una reforma al artículo 66 de la Constitución Política de la República a fin de estipular que el Estado reconoce, respete y proteja las distintas formas de espiritualidad practicadas por los pueblos maya, garífuna y xinca. Entonces acá les decía, jóvenes, también ha habido esa discusión si realmente los alcances o los límites del artículo 36 constitucional realmente pueden constituir paraguas para realizar esta práctica espiritual. Y la posibilidad de que no pues quede expreso en la Constitución de la República las formas de espiritualidad practicada por los mayas, garífunas, xinca, sino que está también el sustento constitucional del artículo 36. Luego, templos, centros ceremoniales, lugares sagrados, igual, acá un poco novedoso en este documento, jóvenes, en relación a los templos. Acá se hace mención, por ejemplo, de los templos antiguos, es el caso del lugar, o los monumentos, o lo que nosotros comúnmente en medio de Guatemala se habla de ruinas, pero que para los que practican la espiritualidad maya resulta ser, por ejemplo, el caso de Tikal, un lugar, un templo sagrado, un templo ceremonial. De igual manera les hablaba el día de Misco Viejo, acá por San Martín Jilotepeque. También pues se considera como un templo donde se pueda practicar la espiritualidad. Otro lugar, Iximché, acá en el departamento de Chimaltenango, es otro lugar visitado por guías espirituales y se considera como centro ceremonial. Otro lugar en Huehuetenango, en el municipio de Huehuetenango, jóvenes,
También los templos son considerados como centros ceremoniales y practican ahí precisamente los guías estas actividades ceremoniales. Y los lugares sagrados, señalamos algunos, pues que efectivamente son para los guías, son como centros energéticos donde encuentran precisamente alguna energía que les es favorable para la práctica de esa espiritualidad. El gobierno de igual manera se va a comprometer, el gobierno promoverá conjuntamente con las organizaciones espirituales indígenas un reglamento del acceso a dichos centros ceremoniales que garantice la libre práctica de la espiritualidad indígena dentro de las condiciones de respeto requeridas por los guías espirituales. Es exactamente lo que está pasando ahora aquí en la ciudad de Guatemala con Caminal Cuyú. En Caminal Cuyú se ve que se realizan esas prácticas pues de manera ordenada y de conformidad con el reglamento, también del cuidado y protección de este lugar. Novedoso es acá ya de manera expresa, pero no obstante, en relación al documento que vimos anteriormente, jóvenes, pero en la Constitución de la República, en el artículo 66, veíamos también referente al traje, acá se señala, uso del traje debe ser respetado y garantizado el derecho constitucional al uso del traje indígena en todos los ámbitos de la vida nacional. Nuevamente el gobierno se compromete a tomar medidas al respecto, pero también en la Constitución de la República, veíamos el otro día, jóvenes, que pues está expresamente reconocido este derecho de uso del traje, tanto en hombres y mujeres, el uso del traje indígena, tanto en hombres y mujeres. Luego, la ciencia y tecnología, hablábamos muy brevemente en relación al documento, pues también el acuerdo hace referencia a se lo me permiten, por favor, jóvenes, en relación a la ciencia y tecnología maya, dice se reconoce la existencia y el valor de los conocimientos científicos y tecnológicos mayas, así como también los conocimientos de los demás pueblos indígenas. Este legado debe ser recuperado, desarrollado y divulgado. Pues acá aparece el compromiso igual del gobierno, posibilitará el acceso a los conocimientos contemporáneos de los pueblos indígenas e impulsará los intercambios científicos y técnicos. La reforma educativa. Acá, pues yo creo que es uno de los temas que se abordó con amplitud. Aparece precisamente la reforma educativa y luego el compromiso del gobierno a impulsar esa reforma educativa, solo que acá pues se habla propiamente de reforma educativa, jóvenes, señalando el sistema educativo es uno de los vehículos más importantes para la transmisión y desarrollo de los valores y conocimientos culturales. Debe responder a la diversidad cultural y lingüística de Guatemala, reconociendo y fortaleciendo la identidad cultural indígena, los valores y sistemas educativos mayas y los demás pueblos indígenas. El acceso a la educación formal y no formal e incluyendo dentro de las currículas nacionales las concepciones educativas indígenas. Y aquí es donde señalábamos, jóvenes, hoy se está impulsando en la educación, especialmente primaria y también secundaria, por parte de profesores bilingües, el conocimiento de los valores de la cultura maya. Les hablaba, por ejemplo, a los jóvenes, a los niños, ya se les empieza a hablar del calendario maya, de los calendarios mayas, los dos calendarios, acerca de la cosmovisión maya, acerca de los valores mayas, acerca de la relación de parentesco igual, jóvenes, en distintos ámbitos de la vida. Entonces, eso se plantea a nivel de la reforma educativa. Entonces, el gobierno se compromete a que el sistema educativo reúna las siguientes características: ser descentralizado y regionalizado, a fin de que se adapte a las necesidades y especificidades lingüísticas y culturales. Otorgar a las comunidades
y a las familias como fuente de educación, un papel protagónico en la definición de la currícula y del calendario escolar y la capacidad de proponer el nombramiento y remoción de sus maestros a fin de responder a los intereses de las comunidades educativas y culturales. Hoy día, los padres de familia juegan un papel importante, precisamente más como un sistema de monitoreo, más que de control, pero un sistema de monitoreo, jóvenes, en cuanto a la presencia de los profesores, en cuanto al cumplimiento de sus deberes como docentes, en cuanto a la relación con precisamente la escuela, ya que anteriormente, de manera lamentable, pues a veces los maestros no llegaban a las clases y los padres de familia no tenían nada que ver. Hoy día, pues ha habido esta implementación como compromiso del gobierno, especialmente en las comunidades mayas. Luego, integrar las concepciones educativas maya y de los demás pueblos indígenas en sus componentes históricos, lingüísticos, políticos, sociales, como una vertiente de la reforma educativa integral. Ampliar e impulsar la educación bilingüe intercultural y valorizar el estudio y el conocimiento de los idiomas indígenas a todos los niveles de educación. Hemos hablado ya en clase, fue uno de los primeros puntos que abordamos acerca de la interculturalidad y que, por cierto, en su examen contestaron muy bien, jóvenes, en qué consiste la interculturalidad. Decía, es una relación dinámica entre las comunidades, entre las sociedades, pues de intercambio de conocimiento que tiene aquella comunidad, que tenemos nosotros, en qué podemos intercambiar y fundamentalmente un término de respeto, ¿verdad? Principalmente, jóvenes, de término de respeto y de armonización en esa interrelación que se da, que se gesta, que surgen precisamente a nivel de la comunidad, si queremos regional, departamental, pero también a nivel de la comunidad general, nacional. Entonces, pues el compromiso del gobierno y varios más. Acá, jóvenes, por favor, pues les recomiendo la lectura, mejorar, promover el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas, de la vida de las comunidades, a través del desarrollo de los valores, contenidos y métodos de la cultura de la comunidad, entre otros aspectos, por favor, en cuanto a la reforma educativa. Luego, creo que es importante señalar acá, en el punto 3, en el contexto de la reforma educativa se tendrá plenamente en cuenta las distintas experiencias educativas mayas, se seguirá impulsando las escuelas mayas y se consolidará el Programa Nacional de Educación Bilingüe Intercultural, PRONEVI, para los pueblos indígenas y la Franja de Lengua y Cultura Maya para la población escolar guatemalteca. Asimismo, bueno, hay un compromiso acá que pues, pero fundamentalmente acá, jóvenes, que ya se hizo realidad, el Programa Nacional de Educación Bilingüe, pues pasó de programa, hoy ya se habla de un sistema de educación bilingüe y también surgió, se creó el Viceministerio de Educación Bilingüe, precisamente con esta finalidad que se plasma en este punto 3 del Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas. H, otro de los derechos, también hablaban así brevemente a partir del documento anterior, jóvenes, los medios de comunicación masiva. Al igual que el sistema educativo, los medios de comunicación tienen un papel primordial en la defensa, desarrollo y transmisión de los valores y conocimientos culturales. Corresponde al gobierno, pero también a todos los que trabajan e intervienen en el sector de la comunicación, promover el respeto y difusión de las culturas indígenas, la erradicación de cualquier forma de discriminación y contribuir a la apropiación por todos los guatemaltecos de su patrimonio pluricultural. Les decía, pues surgieron varios acá, especialmente radios, especialmente, jóvenes, no televisión, pero especialmente radios, y aparecieron las radios comunitarias. Se difundieron, aparecen ahí en varias comunidades. Además de las radios comunitarias que están promoviendo la cultura maya, pero también hay un buen número de radios comunitarias
que pues promueven el tema de religión, ¿verdad? Que es pues realmente fuera de lo que aparece acá en el acuerdo sobre identidad de derechos de los pueblos indígenas, ¿verdad? Sin embargo, es una realidad y están promoviendo en su calidad de radio y comunitarias, ya sea promoviendo este tipo de conocimiento en cuestión meramente religiosa, pero acá las radios comunitarias en cuestión cultural maya, y se presentó al Congreso de la República una iniciativa de ley para que precisamente hubiese reconocimiento por parte del gobierno, del Estado, de estas radios comunitarias que promueven precisamente la cultura de los pueblos indígenas. Pende en el Congreso de la República. Está aún en el Congreso de la República. 4. Los derechos civiles, políticos, sociales y económicos. Les decía en el documento anterior, hablaba de derechos civiles y militares, pero acá esto es más expreso, jóvenes, al referirnos en primer lugar el marco constitucional. El gobierno de la República se compromete a promover una reforma de la Constitución Política de la República que defina y caracterice a la nación guatemalteca como de unidad nacional, multiétnica, pluricultural y multilingüe. Pues se hizo el intento en el 2016 de una reforma constitucional, sin embargo no prosperó, jóvenes, pero no solamente en el tema indígena, obviamente, en otros temas nacionales, pero no prosperó esta reforma constitucional que se pretendía, y en esa reforma constitucional de 2016, pues también iba este compromiso que había asumido el gobierno. Ahora bien, encontramos entonces de comunidades y autoridades indígenas. Uno, se reconoce la proyección que ha tenido y sigue teniendo la comunidad maya y las demás comunidades indígenas en lo político, económico, social, cultural y espiritual. Su cohesión y dinamismo han permitido que los pueblos mayas, garífunas y xincas conserven y desarrollen su cultura y forma de vida, no obstante la discriminación de la cual han sido víctimas. 2. Teniendo en cuenta el compromiso constitucional del Estado de reconocer, promover estas formas de organización propia de las comunidades indígenas, se reconoce el papel que corresponden a las autoridades de las comunidades constituidas de acuerdo a sus normas consuetudinarias en el manejo de sus asuntos. Aquí brevemente, jóvenes, por favor. Pues hay un reconocimiento expreso de las autoridades indígenas, decíamos en la clase anterior, y hoy pues de manera expresa aparece acá. Las autoridades indígenas a veces asumen esa responsabilidad de ser multifuncionales. Efectivamente conocen también de temas, decíamos, en el marco del derecho indígena, jóvenes, especialmente al hablar del derecho consuetudinario, pero también las autoridades indígenas conocen de otros asuntos de interés de la comunidad, de interés de la comunidad, jóvenes. Entonces, y existen esas autoridades indígenas. En algunos casos, por ejemplo, las autoridades indígenas, pues especialmente los consejos comunitarios, a veces surgen precisamente en el marco de la aplicación del Código Municipal. Pero hay otras del Código Municipal, jóvenes, y resultan ser colaboradores directos de la municipalidad y cambian cada año estas autoridades indígenas. Sin embargo, hay otras autoridades que no están ligadas directamente precisamente a la autoridad municipal, sino son autoridades que forman parte de los consejos de organización comunitaria. Les mencionaba el caso precisamente de Sololá y la municipalidad indígena de Sololá, que no tiene que ver de manera directa o que esté bajo el control de la municipalidad oficial de la municipalidad de Sololá, sino que es una instancia que surge precisamente de las organizaciones y de los consejos de las comunidades del departamento, del municipio de Sololá. Y se eligen
por parte de estos consejos. En Totonicapán sucede igual, en Quetzaltenango hoy día, jóvenes, en varios municipios, en Alta Verapaz, de igual manera, en el Petén, también están esas, casi en varios departamentos, jóvenes, y que juegan un papel importante para precisamente tratar de solucionar los problemas que aparecen en sus comunidades, que surgen en sus comunidades, contribuyendo precisamente no solamente a la pacificación de las comunidades cuando surgen conflictos entre miembros de la comunidad, sino que también tratando de propiciar el desarrollo de las comunidades, tratando de poner su mayor esfuerzo en el desarrollo de las comunidades. Y quizá una de las características importantes de este esfuerzo, jóvenes, es que lo hacen ad honorem, lo hacen de manera gratuita. Todavía bajo el principio, les decía, que prevalece en las comunidades, el principio de servicio comunitario. Y lo hacen con tanta entrega, con tanto compromiso, precisamente bajo ese principio de servir a la comunidad. Entonces, ahí están las autoridades indígenas, razón por la cual el acuerdo de paz hace un reconocimiento expreso de estas autoridades. Y luego encontramos acá, pues el gobierno se compromete, jóvenes, a la reforma del Código Municipal, y efectivamente una reforma del Código Municipal en cuanto al reconocimiento por parte precisamente del Consejo Municipal, jóvenes, de algunas asociaciones o comités de las comunidades, para que tengan un reconocimiento oficial por parte del gobierno municipal y no del Ministerio de Gobernación, que todo estaba centralizado, por ejemplo, para la constitución de un comité o para la constitución de una asociación. Ahora, de conformidad con esta reforma del Código Municipal, la autoridad municipal precisamente puede no solamente conocer el trámite, sino que al fin decidir sobre ese trámite para la constitución de una organización comunitaria de esta naturaleza. Aun cuando pues muchas de estas organizaciones no se rigen precisamente, jóvenes, por el Código Municipal, algunas sí, pero la mayoría se ciñen a las normas de la comunidad. Brevemente, por favor. Por ejemplo, en el departamento de Totonicapán, con el cuidado del bosque que aparecen en las parcialidades del departamento de Totonicapán, jóvenes, pues esa administración, ese manejo del bosque se hace de conformidad con el derecho de la comunidad, llamémosle el derecho comunitario o el derecho maya, donde no tiene que ver nada la legislación del Estado, y se organizan también desde esa perspectiva bajo el rigor de esas normas comunitarias. Y es el caso, por ejemplo, que hemos oído mucho, el caso de la constitución de los 48 cantones. No está regido precisamente por la ley del Estado, sino que por sus propias normas, por las normas comunitarias. Sin embargo, pues el gobierno se compromete a apoyar a esta organización comunitaria. Ese es el caso de la reforma precisamente del Código Municipal, para que en caso de conflictos pues pudieran tener la personalidad jurídica para poder acudir a los tribunales de justicia ya respaldados legalmente con sus respectivos personeros, su norma, el reconocimiento legal. Adquiriendo la personalidad jurídica, nacen al mundo del derecho, obviamente del Estado, pero no obstante existen al tenor de las normas jurídicas comunitarias. Luego la regionalización, les decía, jóvenes, muy distinta creo que la propuesta que encontramos en el documento anterior, porque acá dice regionalización como parte del acuerdo, tomando en cuenta que procede una regionalización administrativa basada en una profunda descentralización y desconcentración,
cuya configuración refleje criterios económicos, sociales, culturales, lingüísticos y ambientales. El gobierno se compromete a regionalizar la administración de los servicios educativos, salud, cultura de los pueblos indígenas de conformidad con los criterios lingüísticos. Asimismo, se compromete a facilitar la participación efectiva de los representantes de las comunidades en la gestión educativa, cultural y nacional. A diferencia, por favor, jóvenes, por favor, a diferencia, el documento anterior solicitaba precisamente la reforma de la división política administrativa del Estado, en tanto que acá es totalmente distinto lo que aparece en el acuerdo. Acá se hace referencia a la regionalización bajo estos criterios, pero no división política administrativa del Estado. En ambos casos, fortaleciendo precisamente el territorio del Estado, no para dividir el territorio del Estado, repito, jóvenes, en ambos casos, fortaleciendo y tratando de prestar un mejor servicio a las comunidades y particularmente a las comunidades indígenas. Luego de participar a todos los niveles, se reconoce que los pueblos indígenas han sido marginados en la toma de decisiones en la vida política del país, haciéndoseles extremadamente difícil, si no imposible, su participación para la libre y completa expresión de sus demandas y la defensa de sus derechos. En este contexto, se reitera que los pueblos maya, garífuna, xinca tienen derecho a la creación, dirección de sus propias instituciones, al control de su desarrollo y a la oportunidad real de ejercer libremente sus derechos políticos, reconociendo y reiterando asimismo que el libre ejercicio de esos derechos les da validez a sus instituciones y fortalece la unidad. Veamos cuál es el compromiso del gobierno, jóvenes. Dice, se compromete a promover las reformas legales e institucionales que faciliten, normen y garanticen tal participación. Se compromete a lograr dichas reformas con la participación de representantes de las organizaciones indígenas mediante la creación de una comisión. Hasta ahí, jóvenes, el compromiso del gobierno. Sin embargo, pues vamos a ver de que acá la participación a todos los niveles, pues descartamos totalmente acá la participación política partidista, más la participación política en la reclamación precisamente, jóvenes, de los derechos que les corresponden a las organizaciones indígenas, principalmente, jóvenes, principalmente. No hace referencia acá a la constitución de partidos políticos por parte de los indígenas, sino que fundamentalmente en cuanto a velar y luchar por sus intereses, pero desde el punto de vista de organizaciones sociales. El derecho consuetudinario, ya hicimos referencia, solo brevemente, jóvenes, señala la normatividad tradicional de los pueblos indígenas, ha sido y sigue siendo un elemento esencial para la regulación social de la vida de las comunidades y por consiguiente para el mantenimiento de su cohesión. Ahí está, hay un reconocimiento de estas normas sociales, hay un compromiso del gobierno reconoce que tanto el desconocimiento por parte de la legislación nacional de las normas consuetudinarias que se regulan la vida comunitaria indígena, como la falta de acceso de los indígenas tienen a los recursos del sistema jurídico nacional, han dado lugar a negación de derechos, discriminación y marginación. Entonces, luego, pues, está el compromiso del Estado en esta parte. Por ello, el gobierno se compromete a tomar las siguientes medidas: proponer la participación de representantes de organizaciones indígenas, impulsar la coordinación con las universidades de Guatemala, las asociaciones profesionales y las organizaciones indígenas, un programa permanente para jueces y agentes del Ministerio Público sobre la cultura y rasgos de identidad de los pueblos indígenas, en especial el conocimiento de sus normas y mecanismos que regulan su vida comunitaria. De igual manera, hay un compromiso en cuanto a la reforma constitucional, jóvenes, pero solo quisiera agregar, ya que el tiempo se nos ha ido, jóvenes, pues razón por la cual incluso apareció especialmente en el caso de la Universidad de San Carlos, en nuestra querida facultad, jóvenes, la Facultad de Derecho, el estudio, el impulso
de este programa de los derechos de los pueblos indígenas, a raíz precisamente de los compromisos que se adquieren en los acuerdos de paz. Otra universidad que ha ido desarrollando, impulsando el acuerdo de paz en la Facultad de Derecho, pues es la Universidad Landívar, de igual manera, para que se vaya conociendo el tema sobre los derechos de los pueblos indígenas. De esa suerte, les decía, y quizá un poquito más temprano, se hizo esa investigación del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Andívar sobre el tema, el derecho consuetudinario, y que al final concluyen en ese su trabajo, jóvenes, que realmente existe un sistema jurídico maya en nuestro país, y se refuerza entonces la idea del principio plural o pluralismo jurídico en Guatemala, cuestionando la existencia del monismo jurídico en nuestro país. Ahí está en la discusión académica. Y finalmente, jóvenes, los derechos relativos a la tierra de los pueblos indígenas. Mucho de lo que se regula acá aparece ya en la Constitución Política de la República, especialmente en el artículo 67, dice protección a las tierras de las cooperativas agrícolas indígenas. El artículo 68, tierras para comunidades indígenas. Y también, aun cuando sea traslación, pero tiene que ver con las relaciones laborales en el campo, jóvenes, del artículo 69, traslación de trabajadores y su protección. Pues a eso se refiere. Y le decía, lo que realmente novedoso es la restitución de tierras comunales. Decíamos en clase, recordarán, jóvenes, cuando algo se habla del concepto de restitución, es devolución. La restitución es una devolución de algo que se ha tomado, de algo que se ha apropiado, de algo que se ha, sí, apropiado, se ha tomado. Entonces viene el concepto de restitución de las tierras comunales. Y en el convenio se incluyó el término de restitución. Muy brevemente, jóvenes, por favor, por el tiempo. Entonces veamos qué dice el compromiso del gobierno en este tema de la restitución. Bueno, compensación no hay, yo creo que no nos crea mayor problema la palabra compensación de derechos, porque la compensación puede ser, ya no se devuelve algo, pero se paga. Hay un dinero para pagar, pero en la restitución es devolver lo que se ha tomado. Entonces señala, jóvenes, en particular el gobierno a ese efecto tomará las siguientes medidas: suspender las titulaciones supletorias para propiedades sobre las cuales hay reclamo de derechos de las comunidades indígenas. Probablemente con esa idea de devolver precisamente esas tierras que se pretenden titular supletoriamente. 2, suspender los plazos de prescripción para cualquier acción de despojo de las comunidades indígenas, también probablemente con fines de restitución de esos derechos que se están despojando. 3, sin embargo, cuando los plazos de prescripción hayan vencido anteriormente, establecer procedimientos de compensación. Entonces, básicamente estaría la idea de la restitución de tierras comunales relacionada con estos dos puntos. La suspensión de las titulaciones supletorias y la suspensión de plazos en los casos de despojo de tierras de comunales. Es lo más probable acá en el convenio, en este acuerdo sobre identidad de derechos de los pueblos indígenas. Aquí dejaría, jóvenes, porque ya las comisiones paritarias, les decía el otro día, pues van a ser las comisiones que se van a crear en el acuerdo para ver cómo se implementa, cómo se desarrolla, y muchos de los contenidos de este acuerdo ya están operando en la realidad guatemalteca. ¿No tienen alguna pregunta, jóvenes? Por favor, alguna pregunta. Tenemos todavía un par de minutos. ¿Alguna pregunta?